Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo este video para la materia de estadística inferencial. Estamos en lo que es la unidad 4 del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales y el video es elaborado por mí, Juan Marco Sánchez. ¿Qué vamos a ver en esta unidad 4? El capítulo 7, el cual nos dice que es de estimaciones y tamaño de la muestra. Vamos a ver el punto 7.2, que es estimación de proporción de una población. Vamos a ver el 7.3, estimación de la media poblacional. Lo que es la desviación estándar conocida. El 7.4, estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. Y el 7.5, estimación de la varianza poblacional. Bueno, vamos a comenzar con el 7.2, estimación de proporción de una población. Y aquí tenemos los objetivos, que nos dice que el primero es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. En el 2 nos dice que utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. En el 3, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos aquí unas definiciones. Nos dice que una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, denotada por la letra P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Aquí nos dice que un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional en el intervalo de confianza, que suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa, o el nivel de significancia de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Tenemos aquí las opciones más comunes para el nivel de confianza, los cuales son el 90% con un alfa que es igual a 0.10, alfa o nivel de significancia 0.10. Entonces el nivel de confianza sería el 90%. Si tenemos un entero y le quitamos el 90 o le quitamos el 0.10, nos queda el 90%. Si tenemos 1 y le quitamos 0.5, nos queda el 95, y si quitamos 0.01 nos queda el 99. En este caso estos serían los niveles de confianza y estos los niveles de significancia. Aquí nos dice que la opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, la cual es la reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad, la cual es expresada por el nivel de confianza. Aquí tenemos la interpretación de un intervalo de confianza con el ejemplo del 95%. La interpretación correcta, que si se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con la letra E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la división estándar de las proporciones muestrales. Y tenemos aquí el primer ejemplo que nos dice selección de género. Nos dice que Genetic Institute realizó una prueba clínica del método X-Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Short
de los cuales 525 nacieron niñas. Ok, aquí en el inciso A nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR. Bueno, aquí ya tengo la respuesta, pero nosotros llegamos a ella. Aquí lo que hicimos simplemente fue algo sencillo con la pura calculadora. Nos está diciendo cuál es la mejor estimación puntual. Bueno, tenemos aquí que de 525 niñas que nacieron, lo dividimos entre el total, ¿no? El 525 fue el número de éxitos que nacieron niñas, entre lo que es el tamaño de la muestra, que es de 574, y nos dio que la estimación puntual es de 9.914 o del 91.4%, y aquí lo tenemos. Ok, así nos quedaría el inciso A. Para el inciso B vamos a ocupar Minitab. Aquí voy a abrir el programa. Bueno, nos dice el inciso B: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Ok, aquí yo ya tengo lo que es el intervalo de confianza, pero ahorita vamos a explicarlo y vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Bueno, aquí en Minitab nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y vamos a seleccionar lo que es una proporción. Aquí nosotros vamos a seleccionar lo que es datos resumidos, y nos está pidiendo dos valores, lo que es el número de eventos y lo que es el número de ensayos, ¿sí? Nosotros tenemos que el número de eventos o número de éxitos fue de 525 y nuestro tamaño de la muestra es de 574. Entonces aquí sería 525 y en nuestro número de ensayos de 574. Ok, aquí nos está diciendo que con un intervalo de confianza del 95%. Aquí nosotros nos damos opciones y vemos que tenemos el intervalo por default, no lo está dando el 95%. Entonces lo dejamos así, no lo movemos y le damos aceptar. Aquí, como podemos ver, ya tenemos lo que son los estadísticos descriptivos, la prueba de intervalo de confianza para una proporción. Tenemos aquí que el número total de la muestra o el tamaño de la muestra es de 574. La probabilidad de éxito o de los eventos fue de 525. Lo que es la proporción muestral es de 0.914 o del 91.4%, y tenemos aquí lo que es el intervalo de confianza del 95% para lo que es el intervalo de 0.888712 a 0.936180. Dado en porcentaje lo tenemos como 88.8% al 93.6%, y como lo podemos ver, que nos dice aquí que en este rango, ¿sí?, en este intervalo se encuentra lo que es la proporción poblacional, y pues se va a encontrar aquí entre este rango. Tenemos aquí, calcule en el inciso C, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadísticas, a potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para estimación. Aquí por default nos está dando lo que es la media, nosotros lo vamos a cambiar a proporción binomial, y en la proporción nosotros vamos a poner lo que nos dio a nosotros, que es de 0.914 a 0.914. Aquí lo que nosotros vamos a calcular lo que es estimar el margen de error. Nuestro tamaño de la muestra fue de 574, aquí lo podemos ver, 574, y nos está diciendo con un nivel de confianza del 95%. Tenemos aquí nivel de confianza del 95%, lo dejamos así y le damos a aceptar. Aquí
Aquí ya nos está dando nuestros datos con un tamaño de la muestra de 574. Tenemos lo que es nuestro margen de error para lo que es el límite superior. Si tenemos lo que es la gráfica, estos son los valores que están antes del 0 y estos son los que están después del 0. Tenemos lo que es la campana de Gauss. Y aquí nos está diciendo que nuestro límite inferior es de 0.0259951 y que nuestro límite superior es de 0.0216258. Convertidos a porcentaje, en este nos quedaría de 2.59 y este de 2.16. Aquí lo tenemos, 2.59% a 2.16%, y sería lo que es el margen de error que corresponde al nivel de confianza al 95%. Siguiendo con el inciso D, nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. En este caso vamos a calcular lo que es el tamaño de la muestra. Ahora con estos valores que nos está dando aquí, nos vamos nuevamente a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, a lo que es tamaño de la muestra y estimación, o igual con control E podríamos regresar. Aquí en proporción nosotros vamos a poner la que nos está diciendo, la proporción fuera del 90%, entonces aquí sería de 0.9. En este caso vamos a estimar lo que es el tamaño de la muestra y que el margen de error es del 1%, ¿okay? A un nivel de confianza del 95%. Entonces sería aquí de 0.01 y con un nivel de confianza del 95%. Ahí está, y le damos a aceptar. Entonces ya nos está dando nuestros datos y nos está diciendo que nuestro tamaño de la muestra con un margen de error del 1%, nuestro tamaño sería de 3786. Y aquí lo tenemos, 3786. De este modo estaríamos terminando los 4 incisos de lo que es el ejemplo que se miró en el video propuesto por el profesor. Ahora vamos a comenzar con lo que es el ejercicio, el cual es algo similar, solo están cambiando algunos valores. Aquí también yo ya lo tengo resuelto, pero nuevamente vamos a resolverlos para ver cómo se llegaron a estos resultados. Nuevamente aquí seguimos con lo que es la prueba clínica, sigue siendo el mismo método. En este caso, este método es para incrementar la probabilidad de concebir a un niño, ¿sí? Se realizó un estudio con 152 bebés, aquí ya cambié el tamaño de la muestra, de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños, ¿ok? En el anterior eran niñas, en este caso son niños. Como llegamos aquí a este resultado en el inciso A, que nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usan el método EXOR. Ok, nosotros tenemos aquí, fue hacer lo que es la división de lo que fue el total de éxitos de 127 sobre el total del tamaño de la muestra, que fue de 152. De este modo nosotros obtuvimos lo que es la estimación puntual de la proporción, que es de 0.835 o del 83.5%. Aquí lo podemos ver. Ok. Ahora vamos a ir con lo siguiente. El inciso B, que nos dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Ok. Entonces nosotros nos vamos a ir a lo que es, bueno, aquí podemos cerrar podemos abrirlo nuevamente para tener todo nuevamente limpio. Nos vamos a estadísticas básicas y a una proporción. Aquí nosotros lo que vamos a seleccionar es datos resumidos. Nos pide número de eventos, número de ensayos. Nuestro número de eventos o de éxitos fue de 127 y el tamaño de nuestra muestra fue de 152. Entonces aquí serían 127 y aquí serían 152. Ok, 127, 152, y nos está pidiendo que con un intervalo de confianza del 95%. Entonces vamos aquí, sigue con 95%, no lo movemos, le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí nos está diciendo que para un tamaño de la muestra de 152
con una probabilidad de eventos o de éxitos de 127. Tenemos aquí lo que es nuestra muestra. Aquí está, que es de .83 5 del 83.5%, que es lo que teníamos aquí nosotros calculados, que es nuestra estimación puntual de la proporción. Y tenemos aquí lo que es el intervalo de confianza, que es del 95%, para lo que es el rango de .766852 a .890643, o lo que viene siendo el 76.7% al 89.06%, ¿ok? Y aquí lo podemos ver, que nos quiere decir que en este rango de 76.70 al 89.06%, la proporción poblacional se va a encontrar dentro de ese rango, ¿ok? Vamos con el siguiente, que nos dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, nos vamos a ir a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Por default nos da la media, nosotros lo cambiamos a proporción. En la proporción vamos a poner la que nos dio a nosotros, que es del 83.5%. 83. Bueno, en este caso sería de .835. Y vamos a calcular lo que es los márgenes de error. Vamos a estimarlos. Nuestro tamaño de la muestra, recordemos que es de 152. Y nuestro intervalo de confianza sigue siendo del 95%, que es lo que nos está pidiendo, un intervalo de confianza del 95%. Aceptar, aceptar. Y aquí ya tenemos que nuestro margen de error inferior sería de .0687375, y nuestro error superior, o nuestro margen de error superior, sería de .0552019. Esto en porcentajes nos estaría dando del 6.87% al 5.52%, ¿ok? Y de este modo este sería nuestro margen de error para el inciso C. En el inciso D nos está diciendo: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%. Ok, en este caso, en el anterior fue del 90%, en este caso va a ser del 85%. Ok, bueno, vamos a ver. Nosotros nos vamos a ir a estadísticas. Podemos darle control E, o igual podemos hacerlo nuevamente. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, para estimación. En este caso aquí la proporción nos las está dando, ¿sí? La proporción de éxito fuese del 85%. En este caso sería de .85. En este caso vamos a calcular tamaño de la muestra. El margen de error sería de 2%, ¿sí? O de .02. Y nuestro intervalo de confianza nos lo está pidiendo del 99%. Aquí está, del 99%, ok. Y le damos aceptar. Y es aceptar. Aquí nos está diciendo que con un margen de error del 2% y con una proporción de .85 o del 85% y con un nivel de confianza del 99%, nuestro tamaño de la muestra es de 2327. Y es lo que tenemos aquí, 2327 para lo que es nuestro tamaño de la muestra, ¿ok? De este modo estaríamos terminando con los 4 incisos de lo que viene siendo el ejercicio del punto 7.2, estimación de proporción de una población, ¿ok? En este caso estaríamos continuando con 7.3, estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es conocida. Bueno, entonces tenemos aquí los objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. El 3.
que es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Tenemos aquí una definición que nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y tenemos aquí el primer ejemplo que nos dice pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple con un tamaño de muestra de 40 y una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por la desviación estándar muestral, que es igual a 26 libras. Ok, entonces tenemos aquí el primer inciso que nos dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, aquí, como nos estaba diciendo en el punto anterior, que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, siguiendo esta definición, aquí nosotros ya tenemos lo que es la media muestral, por lo cual tenemos que sería nuestra mejor estimación puntual. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Aquí ya la tenemos, que es de 172.55. Continuando con el siguiente, que nos dice: construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Ok, aquí yo ya tengo la respuesta, lo vamos a resolver en Minitab. Ok, tenemos aquí abierto ya el programa. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y seleccionamos Z de una muestra. Aquí nosotros vamos a seleccionar lo que es datos resumidos y nos pide lo que es el tamaño de la muestra, la media de la muestra y la desviación estándar conocida. Nosotros ya tenemos esos valores, aquí nos los está dando. El tamaño de la muestra es de 40. Ok, tamaño de la muestra de 40. La media de la muestra es de 172.55 y nuestra desviación estándar conocida es de 26. Corroboramos los datos: 26 y 172.55. Ahora nos está pidiendo que con un intervalo de confianza del 95%. Recordemos aquí que si nos vamos a opciones, por default nos está dando el intervalo de confianza ya del 95%, que es el más usado, y así lo vamos a dejar nosotros. Le damos a aceptar y aquí nos está diciendo que para un tamaño de la muestra de 40 y con una media de 172.55, esto es la media muestral, tenemos aquí lo que es el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, aquí tenemos el intervalo de confianza dado por un límite inferior, que es de 164.49 y de 180.61 para el límite superior. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, nos dice que una manera de interpretarlo sería que de varios muestreos que se realizaron, en el 95% de todos esos muestreos que se hicieron, la media se va a encontrar dentro de lo que es este intervalo de confianza. Ok, aquí ya tenemos nosotros los datos. Aquí está el intervalo con su límite inferior y su límite superior. Ahora vamos con el siguiente inciso, que nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es la desviación estándar muestral igual a 26 en un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por una estimación. Por default nos está dando la media y así lo vamos a dejar. En este caso nos está pidiendo lo que es la desviación estándar. Aquí nosotros seguimos manejando la misma, ¿sí?, que es de 26. Quedamos con 26 y aquí nosotros lo que queremos hacer es estimar el tamaño de la muestra, que es lo que nos está pidiendo. Calcula el tamaño de la muestra. Tenemos que, si se desea tener un margen de error del 5%, que es lo que nos pide aquí. El margen de error
que va a ser del 5%. Y aquí en opciones cambiamos el nivel de confianza, que en este caso es de 95%. Entonces así lo dejamos. Vamos a seleccionar que suponemos que la desviación estándar de la población se conoce y le damos a aceptar. Bueno, una vez hecho esto, aquí como podemos ver que con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, así como una desviación estándar de 26, nuestro tamaño de la muestra va a ser de 104. Y es lo que podemos ver aquí nosotros, 104. De este modo estaríamos resolviendo el ejemplo y estaríamos continuando con lo que es el ejercicio, el cual nos dice que es conteo de glóbulos rojos en la sangre. Tenemos aquí que se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63 y la desviación poblacional para los conteos de glóbulos rojos es igual a 0.54. Entonces tenemos aquí el inciso: calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Al igual que en el ejemplo anterior, en este caso sabemos que aquí, como nos está diciendo la definición, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. De tal modo, tenemos aquí que nuestra media muestral es de 4.63, por lo tanto esa sería la respuesta, esa sería la mejor estimación puntual. ¿Okay? Tenemos aquí el inciso B, que nos dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, si nos vamos nosotros aquí a Minitab, seleccionamos estadísticas básicas, Z de una muestra. Aquí nosotros estaríamos trabajando igual con datos resumidos. Se quedó con los datos anteriores con los que estuvimos trabajando. Y aquí nosotros vamos a poner que nuestro tamaño de la muestra es de 50. ¿Sí? Tamaño de la muestra de 50. Nuestra media de la muestra es de 4.63. Y que nuestra desviación estándar conocida es de 0.54. 0.54. Aquí en nuestro intervalo o nivel de confianza nos está diciendo que tiene que ser del 99%. Entonces va a quedar en 99 y le damos a aceptar. Aquí interpretando los datos con un tamaño de la muestra de 50 y una media muestral de 4.63, con un intervalo de confianza del 99%, tenemos aquí que el límite inferior para ese intervalo es de 4.4333 y el límite superior es de 4.8267, que podemos interpretar con estos valores que nos está dando, que de varios muestreos, una manera clara de decirlo, de interpretarlo, que de varios muestreos que se realizaron, solo en el 95% de todos estos muestreos, la media se va a encontrar dentro de lo que es este intervalo de confianza. Aquí ya tenemos esos valores, que el límite inferior es de 4.4333 y el límite superior de 4.8267. Ahora en el siguiente inciso nos dice aquí: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% y la desviación estándar de la población es de 0.54. Bueno, aquí sigue siendo la misma, a un nivel de confianza del 99%, igual que en el anterior. Bueno, entonces aquí nosotros nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para la estimación. Seguimos trabajando con la media. En este caso la desviación estándar va a ser de 0.54. Aquí la modificamos, 0.54. Seguimos, queremos estimar el tamaño de la muestra y nuestro margen de error va a ser de 0.25. Nos vamos a opciones. Nuestro nivel de confianza es del 99% y aquí ya tenemos seleccionado que suponemos que la desviación estándar de la población se conoce y le damos a aceptar. De tal modo, tenemos que con un margen de error de 0.25 o del 25%, así como con un nivel de confianza del 99% y una desviación estándar de 0.54, nuestro tamaño de la muestra
sería de 31. Y aquí la tenemos. ¿Okay? De este modo estaríamos terminando con lo que es el ejercicio de lo que fue el punto 7.3, estimación de la media poblacional, cuando la desviación estándar es conocida. Ahora vamos a continuar con lo que es el 7.4, estimación de la media poblacional, pero cuando la desviación estándar es desconocida. Bueno, tenemos aquí unas definiciones. Nos dice que cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student fue desarrollada por William Gosset, quien de 1876 a 1937. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gosset publicó bajo el seudónimo de Student. Tenemos aquí el número de grados de libertad. Para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Entonces decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Aquí tenemos grados de libertad, que es igual a n menos 1. Y tenemos aquí las propiedades de la distribución T de student. La primera nos dice que la distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. 2. Que la distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. En el 3 dice que la distribución T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene a lo que es la media de Z igual a 0. En el 4 la división estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene una desviación estándar igual a 1. En el 5 nos dice que conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Y tenemos aquí las características, ¿sí?, de la distribución normal Z y de la distribución normal T. Aquí nos dice elección entre distribuciones Z y T. Bueno, aquí nos dice que para la distribución normal Z la división estándar es conocida y la población está distribuida normalmente. Así como la división estándar, bueno, aquí es conocida y n es mayor que 30. En el caso de la distribución normal T, la división estándar es desconocida y la población está distribuida normalmente. La división estándar también es desconocida nuevamente y n es mayor que 30. Entonces esas son las características. Como podemos ver, solamente la diferencia es que en esta es conocida la división estándar y en esta es desconocida. Tenemos aquí el primer ejemplo que nos pone, que es de peso de basura, y nos dice así: el conjunto de datos en el archivo anexo, es este archivo, incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Vamos a abrir el archivo. Bueno, y aquí, como podemos ver, tenemos en esta columna lo que vienen siendo el registro de los pesos en libras, ¿sí?, de los 62 datos o de las 62 muestras que se tomaron. Aquí están, creo que nos marca aquí, una muestra de 62 hogares, y nos dice el primer inciso: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada
por los hogares, ¿ok? Si recordamos, nos dice que la media muestral es la mejor estimación para lo que es la media poblacional. Si recordamos, entonces aquí yo ya tengo los datos calculados, las respuestas, pero vamos a ver cómo se calcularon. Hay dos formas de hacerlo. Si recordamos, podemos irnos a estadísticas, estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos, ¿sí? Y obtener la media y demás, pero vamos a hacerlo de una vez con lo que es el segundo inciso. Vamos a resolver este que nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Nosotros al construir este intervalo en automático nos va a dar lo que es la mejor estimación, que vendría siendo la media muestral, ok. Entonces vamos a continuar con este y de una vez vamos a resolver el primero. Entonces, ¿cómo vamos a construir ese intervalo que nos está pidiendo? Bueno, nosotros nos vamos a ir a lo que es estadísticas, estadísticas básicas, y vamos a seleccionar donde nos dice T de una muestra. Bueno, una vez estando aquí, aquí nos da dos opciones, que nos dice datos resumidos, ¿sí? Y aquí donde dice una o más muestras, cada una en una columna. Vamos a seleccionar ese. Aquí nosotros vamos a seleccionar lo que es la columna peso basura en libras, que son los datos que tenemos aquí. Le damos a seleccionar. Aquí lo dejamos así, porque todavía no llegamos a ese tema. Y en opciones tenemos aquí el nivel de confianza, que es lo que nos está pidiendo, que sea del 95%. Entonces le damos a aceptar y aceptar. Bueno, aquí como podemos ver ya tenemos lo que es nuestro intervalo de confianza, que es del 95% para lo que es la media. Entonces tenemos aquí que tenemos como límite inferior 24.28, ¿sí? Para lo que es ese intervalo, y como límite superior de 30.60. Aquí lo tenemos, de 24.28 a 30.60, con un intervalo de confianza del 95%. Tenemos aquí también lo que es el error estándar de la media, que es de 1.58, la desviación estándar de 12.46, y aquí tenemos ya la respuesta de lo que es el inciso A, que nos está pidiendo la mejor estimación, que es la media muestral. En este caso sería de esta muestra de 62 que se hizo, se está obteniendo que la media es de 27.44. Por lo tanto aquí ya lo tenemos, 27.44. Entonces esa sería la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada. Entonces ya tendríamos resuelto lo que son estos dos incisos. Pasaríamos al tercero, el último, que nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, y la desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí solamente nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra y ya nos está dando los dos valores que necesitamos, que es el margen de error y la desviación estándar. Por cierto, también el nivel de confianza. Bueno, para esto nosotros nos vamos a ir a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para la estimación. Aquí por default nos pone la media y lo vamos a dejar así. Aquí vamos a poner lo que es la desviación estándar, que es el dato que nos está pidiendo, que nos está dando, perdón, que es de 13.65. Aquí ponemos 13.65. Y aquí pues nos da dos opciones. Nosotros queremos estimar el tamaño de la muestra, aquí lo dejamos, y nos está pidiendo lo que son los márgenes de error para los intervalos de confianza. Tenemos que el margen de error es del 3%, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle 3%. Aquí vamos a poner opciones y tenemos que el nivel de confianza es del 95%, ¿ok? Aquí está el nivel de confianza del 95%. Entonces lo dejamos así y le damos aceptar. Entonces
Aquí nos está diciendo que el tamaño de la muestra es de 82 cuando el margen de error es del 3% y lo que es el nivel de confianza es del 95%. Aquí tenemos lo que es la desviación estándar con el 13.65, que son los datos que nos estaba dando en un principio, y aquí tenemos la respuesta, que es el tamaño de la muestra de 82. Ok, ahora vamos a continuar con lo que es el ejercicio, que nos dice pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Ok, bueno, aquí lo que nos está diciendo el inciso A: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Aquí nuevamente yo lo calculé, la media, una vez resolviendo lo que era el inciso B. Nos dice aquí: construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Una vez resolviendo pues ya obtuvo el resultado del primero, que viene siendo la media muestral. Para esto construir lo que era el intervalo de confianza del 95%. Como lo hice, apoyándome con los datos con los que nos está dando en un principio, vamos a resolver el Minitab para tenerlo un poco más claro. Bueno, aquí nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y nos vamos a ir a T de una muestra. Aquí donde nos dice, tenemos esta lista, vamos a ponerle datos resumidos, ok, y vamos a poner los datos que nos está dando aquí. En este caso dice que el tamaño de la muestra aleatoria es de 186. Aquí ponemos nosotros el tamaño de la muestra, que es de 186. Lo que es la media de la muestra, aquí lo tenemos. La media es de 3.103 gramos, ¿sí? Y lo que es la desviación estándar, que es de 696. Aquí nosotros vamos a ponerle 95%, bueno, que por default ya no los está dando, y le damos a aceptar. Aquí nos aparecen los datos, nos da que el intervalo de confianza para el 95% es de 3002.3 como límite inferior a 3203.7 como límite superior. Ok, bueno, ¿cómo se puede interpretar estos datos? Supongamos que tomamos varias muestras, ¿sí? De ciertos tamaños, y resulta que en el 95% de todas esas muestras, ¿sí? Lo que es la media se va a encontrar dentro de lo que viene siendo estos intervalos, ¿ok? De 3002.3 a 3203.7. Aquí tenemos lo que es el error estándar de la media, que es de 51, la desviación estándar de 696 y la media de 3103, que el tamaño de la muestra es de 186. Bueno, aquí en realidad lo que era la media pues ya nos lo está dando desde un principio, ¿sí? Aquí, como podemos ver, es la mejor estimación, puesto que es la media muestral de lo que es la media de la muestra que se realizó del tamaño de la población. Entonces aquí lo tenemos ya lo que es este inciso resuelto, lo que es el segundo también, y estaríamos con el último, que nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces nos vamos a ir a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación, por default nos deja la media y la vamos a dejar así. En lo que es la desviación estándar, nosotros vamos a poner 465, que es la que nos está indicando aquí.
465. Nosotros queremos estimar el tamaño de la muestra. Tenemos aquí el margen de error, que es del 10%, y lo que es el nivel de confianza al 95%. Entonces aquí nuestro margen de error es del 10% y nuestro nivel de confianza es del 95%. Y le damos a aceptar. Y una vez teniendo esto, aquí podemos checar que nuestro tamaño de la muestra, cuando nuestro margen de error es del 10% y nuestro nivel de confianza es del 95%, así como cuando tenemos la desviación estándar a 465, el tamaño de la muestra será de 8309. Y aquí lo tenemos, 8309. ¿Okay? De este modo estaríamos terminando con lo que es el ejemplo y el ejercicio de lo que viene siendo el capítulo 7.4. Y estaríamos comenzando con el 7.5, que es estimación de la varianza poblacional. Bueno, entonces tenemos aquí unas definiciones. Nos dice aquí: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Tenemos aquí unas propiedades de la distribución chi cuadrada. Nos dice que la primera nos dice que la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. En el 2 nos dice: los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente a cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Y tenemos aquí definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a lo que es la desviación que otras medidas de variaciones y sesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la varianza como una estimación de la desviación estándar razonablemente bueno. Aunque la varianza es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Y tenemos aquí el primer ejemplo, que es de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Bueno, vamos a abrir el archivo. Y aquí tenemos en esta columna lo que es el registro con lo que son las 100 muestras. Aquí, como podemos ver, son 100, que es la que nos está mencionando el archivo. Aquí nos dice el primer inciso: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bueno, aquí nosotros vamos a resolver esta una vez que hayamos resuelto lo que es la segunda, cuando construyamos lo que es el intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar. Una vez teniendo este resultado, nos va a arrojar lo que es la mejor estimación puntual, lo que viene siendo el primer inciso. Vamos a resolverlo. En este caso, aquí tenemos lo que son las calificaciones. Nos vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, y vamos a seleccionar una varianza. Aquí vamos a seleccionar así como está, una o más muestras. Aquí vamos a seleccionar lo que son las calificaciones FICO,
y vamos a poner en opciones el nivel de confianza, que es del 95%, que el cual por default no nos está dando así, y así lo vamos a dejar, y le damos aceptar. Aquí tenemos ya lo que es el intervalo, ¿sí? Nos está dando dos intervalos para lo que es la desviación estándar, ¿sí? Tenemos aquí que este es usando el método chi cuadrada y este es usando lo que es el método Bonet, ¿ok? En este caso nosotros vamos a basarnos en lo que es chi cuadrada, que es el más usual, y tenemos aquí que el valor límite inferior es de 81 y el límite superior es de 107.1. La varianza es de 8502 y la desviación estándar es de 92.2. El tamaño de la muestra es de 100. Entonces tenemos aquí lo que es el intervalo y lo que es la desviación estándar, que es lo del primer inciso que nos está pidiendo. En este caso, aquí sería 92.2, ¿sí? La mejor estimación puntual para la desviación estándar, ¿ok? Aquí, la que tenemos aquí, 92.2, y aquí sería lo que es el intervalo de confianza para el siguiente inciso, para la desviación estándar, ¿ok? Que sería usando el método de chi cuadrada, que es de 81 a 107%, 107.1, perdón. Tendríamos de 81 a 107.1. Ok, ese sería el intervalo. Y por último nos dice el último inciso: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. En este caso nosotros nos estaríamos yendo a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para la estimación. En este caso estaríamos seleccionando lo que es la desviación estándar normal y estaríamos introduciendo los datos que nos está dando. Nos dice que la desviación estándar es de 75, el margen de error es del 10% y el nivel de confianza es del 95%. Ok, entonces aquí tendríamos 75. Como queremos estimar un tamaño de una muestra, tenemos un margen de error del 10% y nuestro nivel de confianza es del 95%. Ahí está. Entonces nos dice que nuestro tamaño de la muestra sería de 140 cuando nuestro margen de error es del 10% y nuestra desviación estándar es de 75. Y aquí lo ponemos 140. ¿Ok? De este modo estaríamos resolviendo los tres incisos para lo que es el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Y estaríamos continuando con lo que es el ejercicio que nos dice consumo de energía de una casa. Dice: utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Tenemos aquí el primer inciso que nos dice: calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Son muy similares a lo que viene siendo el ejemplo anterior. Igual vamos a resolver esta una vez que tengamos lo que es el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, que sería el segundo inciso, y vamos a abrir lo que son los datos. Ok, aquí los tenemos. Tenemos aquí para lo que es el año, el bimestre y lo que son los consumos. Ok, tenemos el registro
un total de 48 datos. Aquí está. Y vamos a construir lo que es el intervalo de confianza. Nosotros nos estaríamos yendo a estadísticas básicas y una varianza. Aquí estaríamos seleccionando lo que viene siendo el consumo, ¿sí? Y le damos a seleccionar. En opciones nosotros queremos construir el nivel de confianza del 95% y le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Ok, tenemos los dos métodos, el método Bonet y usando chi cuadrada, que es el que ocupamos nosotros. Tenemos aquí que el intervalo de confianza de 95% usando chi cuadrada es de 576 a 867. Una manera de interpretar estos datos quiere decir que de todas las muestras que se hicieron, en el 95% de ellas la desviación estándar se va a encontrar entre 576 y 867. ¿Ok? Que es lo que nos está pidiendo aquí, el intervalo de confianza para la desviación estándar. Entonces tenemos de 576 a 867. Ok, aquí está. Tenemos aquí la varianza y lo que es la desviación estándar, que es de 692, es la que ocupamos nosotros aquí en el primer inciso. Esa sería la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Aquí lo tenemos. Ya nada más estaríamos continuando con el último inciso, que nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a calcular ese tamaño de la muestra. Nos vamos a lo que viene siendo estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para lo que es la estimación. Estaríamos seleccionando lo que es la desviación estándar normal y ponemos lo que es la desviación estándar que nos está dando, que es de 250 con un error del 10% y a un nivel de confianza muy importante del 90%. ¿Ok? Entonces sería aquí mi desviación estándar de 250. Queremos estimar un tamaño de la muestra y me pide un margen de error, el cual es del 10%, y mi nivel de confianza en este caso va a ser de 90. Por lo tanto le doy a aceptar y aceptar. De este modo, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90%, el tamaño de la muestra sería de 921. Aquí, como podemos ver, tuvimos la desviación estándar de 250. Entonces la respuesta para esta sería de 921. Ese sería el tamaño de la muestra necesario si se desea tener el margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 y un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? De este modo estaríamos terminando con lo que es el último ejercicio para el capítulo 7.5, estimación de la varianza poblacional, y de este modo terminaríamos con todos los ejercicios de lo que viene siendo esta unidad, la unidad 4. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de este video. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aplicar algo o alguno de los conocimientos que adquirimos conforme trabajamos esta unidad, que es la unidad 4. Aquí, como podemos ver en este PowerPoint, aquí tengo más de los trabajos anteriores que he realizado en la unidad 3, en la unidad 2 y así sucesivamente en la unidad 1. ¿Ok? Aquí se pueden ver todas las diapositivas y ahorita voy a continuar con esta, que es la unidad 4. Es algo breve, realmente anduve trabajando, anduve checando en qué pude aplicar aparte de lo que aprendí, y pues siento que aquí puede aplicar algo. Y dice el problema: el Departamento de Control de Calidad
detectó un lote de 650 piezas con medidas fuera de las tolerancias permitidas. Por tal motivo se requiere realizar una estimación de las dimensiones para presentación de su reporte en la junta semanal. Se realiza una muestra aleatoria simple a 80 piezas y se calcula lo siguiente. Aquí, como podemos ver, aquí está el inspector, está revisando las piezas y está realizando lo que son las mediciones con lo que es el caliper o el vernier digital, y pues la muestra fue aleatoria y solamente se realizó a 80 piezas. ¿Qué es lo que se va a calcular? Nosotros vamos a calcular la mejor estimación puntual de la media de las mediciones de esas piezas, que sería la media muestral. Vamos a calcular el intervalo de confianza con un 95% para esas piezas que están fuera de dimensión, y por último vamos a calcular el tamaño de la muestra. Esto si deseáramos tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 2 a un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? Aquí yo ya tengo cargados los datos de las mediciones. Vamos a abrir el archivo. Esperamos a que cargue. Y aquí está. Bueno, aquí como podemos ver tenemos las medidas en milímetros, que es como se están manejando. Y tenemos aquí lo que es el total de las medidas que se hicieron. Y como podemos ver, empezamos una columna con el número 1, 2, 3 y tenemos en total 80 mediciones. Aquí están, de cada una de las piezas que se tomaron o se seleccionaron aleatoriamente. Quiere decir que el tamaño de nuestra muestra es de 80. Bueno, ¿qué nos dice lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular la mejor estimación puntual de la media de las mediciones de las piezas. Lo podemos obtener de dos formas. Una forma de estas sería, como lo vimos en los anteriores videos, con estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos. Seleccionaríamos lo que son las medidas, y aquí en estadísticas pues solamente quisiéramos la media y lo que es la desviación estándar. Esto solamente es como para tener los datos más rápido, ¿no? La media y la desviación estándar, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Es la media muestral, ¿sí? Y la desviación estándar de la muestra. Ok, bueno, de la forma como lo vimos en los videos, en este caso pues se desconoce lo que es la desviación estándar de la población. Entonces estaríamos usando lo que es estadísticas básicas y estaríamos usando el método tDStudent, en el cual vamos a poner aquí t de una muestra. ¿Por qué? Porque se desconoce lo que es la desviación estándar. Tenemos aquí, vamos a seleccionar una muestra o cada una en una columna, y aquí seleccionamos lo que es las medidas y le damos seleccionar. Aquí vamos a poner en opciones, ya que nos está pidiendo que el intervalo de confianza sea del 95%, y le damos aceptar. Aquí en realizar prueba de hipótesis lo dejamos así, no seleccionamos nada y le damos aceptar. Aquí ya tenemos nuestra estadística descriptiva. Nos está diciendo que nuestro intervalo de confianza para el 95% para la media muestral está dentro del rango delimitado con el límite inferior de 49.669 o 49.70 si lo redondeamos, 67, perdón, al límite superior, que es de 50.29. Entonces, una manera de interpretar estos datos de manera correcta quiere decir que de mis 80 datos que tengo yo aquí, en el 95% de esos 80 datos, la media se va a encontrar dentro de este rango. ¿Ok? Aquí tenemos la media.
y se va a encontrar dentro de este rango. Aquí lo vuelvo a repetir. Aquí pues tenemos lo que es el tamaño de la muestra, que es de 80, la media de 49.98 y la desviación estándar de 1.39. Y tenemos aquí lo que es el error estándar de la media, que es de 0.15, 0.156. Bueno, entonces de este modo ya estaríamos resolviendo estos dos. Aquí es 49.98, aquí me faltó, y aquí en este sería de 49.669. ok, a lo que es 50.29. Para finalizar, en el último nos dice que calculemos el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 2 a un nivel de confianza del 90%. Bueno, a diferencia de este, podemos ver que aquí nuestro nivel de confianza es del 95%. Aquí tenemos lo que es nuestro error, que es menor, aquí nos lo está pidiendo de 2. Y vamos a hacerlo de ese modo. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para la estimación. Aquí por default nos está dando la media, y así lo vamos a dejar. Aquí en desviación estándar vamos a poner la que nos está pidiendo a nosotros, que sería del 2%, del 2%. Y lo que queremos hacer es que vamos a estimar el tamaño de la muestra. Si quisiéramos estimar el error, aquí pondríamos lo que es el tamaño de la muestra, pero no, nosotros queremos estimar el tamaño de la muestra, por lo tanto nos pide lo que es un margen de error. El margen de error es del 5%. 5. Y aquí en opciones, el nivel de confianza lo vamos a bajar a lo que nos está pidiendo, que es del 90%. Aquí lo ponemos a 90. Aquí lo vamos a dejar así, donde dice suponer que la desviación estándar de la población se conoce. No lo seleccionamos porque no conocemos la desviación estándar de la población, por lo tanto le damos a aceptar y aceptar. De tal modo que me dice que para tener yo un margen de error del 5% y el nivel de confianza al 90%, mi tamaño de la muestra tendría que ser de 3. Entonces con 3 es más que suficiente para realizar el muestreo. Y de este modo pues estaríamos terminando con lo que es este planteamiento de un problema en el cual pude aplicar alguno de los conocimientos que adquirí en esta unidad. Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias.